Hola amigos, hoy vamos a ver cómo imitar a un 555. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué imitar un 555 si puedo tener uno? Bueno, sucede que hay personas que viven en zonas aisladas y quizás no tengan acceso a un simple 555, pero sí tienen por ahí alguna tarjeta en desuso donde puedan sacar componentes como los que estamos viendo. Entonces aquí tengo el 555. Y de este otro lado tengo el multivibrador estable hecho con transistores. Son componentes que se pueden sacar perfectamente de una tarjeta reciclada. Y vamos a comparar estos dos circuitos a ver si nos pueden servir para lo mismo, no en todos los casos, pero sí para algunos. Bueno, este es el primer circuito, es el de LED que parpadea o LED intermitente. Entonces acá tenemos el circuito del multivibrador. Vemos que está hecho en base a dos transistores NPN, en este caso 2N2222, pero ustedes pueden usar otras referencias que hagan lo mismo, que sean similares a estos transistores y no van a tener ningún problema. Básicamente la intermitencia de este circuito está basada en la carga y descarga de estos condensadores. Si ustedes ven, hay dos lados de este circuito que son simétricos en este caso. Entonces un lado va a cargar y descargar uno de los condensadores y el otro lado también va a hacer lo mismo con el otro condensador, y así se inicia la oscilación en este circuito. La fórmula para saber la frecuencia de este circuito se la van a poder ver en la descripción del video. Este circuito lo alimenté con 9 voltios, también funciona con 5 voltios. Y un problema muy común de este circuito es que a mucha gente no le ha funcionado en los simuladores. En este caso yo estoy usando el simulador Proteus, pero hay otros simuladores en los que tampoco funciona este circuito. Entonces yo voy a correr la simulación y vemos que el LED se ha quedado encendido y no hace absolutamente nada más. Por acá ustedes pueden ver que hay un interruptor, entonces ustedes de pronto se preguntarán por qué está ese interruptor ahí. Bueno, sucede que este circuito, para que inicie la oscilación, los condensadores deben tener un estado inicial adecuado para que esa oscilación se dé. Eso ustedes lo pueden hacer configurando el simulador, pero digamos que esa es la parte más difícil, de pronto escapa a muchas personas. Y entonces hay un truco muy fácil que es añadir un interruptor a uno de los dos lados del circuito. Puede ser a la izquierda o a la derecha. Entonces yo voy a activar ese interruptor, vuelvo y lo desactivo y vemos que la oscilación ha iniciado. Entonces este es un truco fácil para resolver ese problema de que la simulación no funciona. Bueno, este es el segundo circuito, es el multivibrador estable como tal, usa los dos LEDs en lugar de uno como el anterior, y bueno, es el mismo circuito prácticamente, así que vamos a explicar lo diferente. Lo diferente acá es que este circuito usa otro LED y usa una resistencia para limitar la corriente. En el circuito anterior aquí había una resistencia de 10.000 ohmios y no estaba este LED, entonces eso es lo diferente. Se ha agregado un segundo LED con su resistencia limitadora. Bueno, este circuito tiene el mismo problema anterior, que no corre en el simulador. Entonces voy a empezar la simulación y vemos que los dos LEDs se quedan encendidos y no hacen nada más. Entonces vamos a usar el mismo truco del circuito anterior, que simplemente consiste en activar el interruptor. Volvemos y lo desactivamos y podemos observar que los LEDs han empezado a oscilar. Bueno, aquí ya están montados los dos circuitos. Acá tengo la tierra de la fuente y el positivo. Este circuito va a ser alimentado con 5 voltios, pero también puede funcionar perfectamente con 9. Voy a poner la fuente y voy a ponerlo aquí en el riel positivo.
del protoboard y vemos que ambos circuitos están funcionando. Este es el multivibrador y este es el del 555. Vemos que funcionan de forma similar, en una forma síncrona, porque son dos circuitos separados. Tienen más o menos la misma frecuencia, usan fórmulas diferentes como las que vimos en la presentación del circuito del diagrama. Y este circuito está hecho con dos transistores 2N222, dos condensadores de 10 microfaradios, dos resistencias de 47.000 y dos resistencias de 470 ohmios que limitan la corriente de LED. Bueno, en este caso hay una porque este es el LED que parpadea. El siguiente circuito va a ser con dos LEDs, entonces ese sí usa las dos resistencias limitadoras. Y acá vemos un cable. Quizá ustedes se preguntan para qué es este cable, es el único que comunica los dos circuitos. Bueno, yo me imaginé que podría haber una forma de sincronizar ambos circuitos para que encendieran y apagaran al mismo tiempo, y la encontré. Hay que usar el pin de reset del 555, que es el pin 4, y lo conectamos al colector de uno de los transistores del multivibrador estable y vemos que se han sincronizado las luces, los dos LEDs se encienden y apagan al mismo tiempo. Y esta es una forma de sincronizarlo. Es solamente una prueba que yo hice aquí en el protoboard, pero pues es curioso, ¿no? De que un circuito controle al otro, y se pudo lograr de una forma muy fácil. Bueno, este es el segundo circuito. Aquí vemos la parte del 555, aquí la parte del multivibrador estable. Y este circuito ya usa dos LEDs por cada circuito, entonces aquí está la salida, que es por el pin 3 del 555. Se conectan los LEDs, deben estar invertidos, uno recibe el cátodo y el otro el ánodo, y las resistencias limitadoras para cada LED. En este caso son de 220 ohmios. Recuerden que está siendo alimentado por 5 voltios, pero si lo ponen con 9 deben aumentar esa resistencia a 470 en el caso del 555. En el multivibrador estable se puede dejar tal cual. Eso sí, la frecuencia tiende a cambiar. Entonces voy a alimentar el circuito y vemos el mismo efecto anterior, que las luces, los LEDs prenden desincronizadamente. Claro, son dos circuitos separados, pero ustedes que dicen, ¿podremos sincronizarlos al igual que se hizo con el primer circuito? Bueno, vamos a ver si lo logramos. Simplemente voy a hacer lo mismo de antes. Voy a retirar el cable que lleva el pin de reset a tierra del 555 y voy a poner el cable que viene desde el colector del multivibrador estable. Lo conecto al pin número 4 del 555 y ahí vemos que las luces se han sincronizado. Los LEDs se encienden exactamente igual al mismo tiempo. Ese ritmo lo fija el multivibrador estable. Recordemos que está controlando al 555. Como les digo, es algo curioso que yo quise hacer ahí en el protoboard, pero bueno, pues ustedes obviamente no tienen por qué hacerlo, pues, o si lo quieren hacer, bueno, lo pueden hacer. Son cosas divertidas que a los que nos gusta la electrónica, pues nos divertimos haciendo este tipo de cosas. Ambos circuitos funcionan de forma muy similar, no son iguales, pero como vemos son bastante parecidos. Y si no tenemos un 555, muy fácilmente lo podemos sustituir. En el caso de si queremos hacer el circuito de LED parpadeante, o si queremos hacer el del doble LED, que actúa como un semáforo de dos luces. Entonces, como ustedes ven, podemos perfectamente hacer este circuito.
Bueno, aquí podemos ver los pulsos que genera el multivibrador estable a transistores. Vemos que son más o menos cuadrados, bueno, bastante cuadrados, ¿no? El primer flanco se puede ver la carga del condensador y en el segundo flanco, que sería el de bajada, se ve la descarga del mismo. Y del otro lado tenemos al 555, vamos a ver los pulsos generados. Ahí los tenemos, vemos que estos sí son perfectamente cuadrados. Voy a cambiar la base de tiempos para que podamos ver más ciclos. Y ahí lo vemos, es la típica salida del 555 en modo estable. Y bueno, son bastante parecidos, no son iguales, pero son muy parecidos. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado este circuito. Como vimos, podemos sustituir entre comillas a un 555 con dos simples transistores y lograr dos efectos muy populares. Uno, el del LED que parpadea o LED intermitente, y el segundo, que es el multivibrador estable, ¿no? Con dos LEDs, o también conocido como semáforo. Bueno, espero que les guste y lo hagan. Eso ha sido todo por ahora. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.